Hola a todos, hoy vamos a realizar un pan muy especial, un pan de alta hidratación, un rústico de alta hidratación, que con este pan quiero introducir una idea que es el de la alta hidratación de los panes, que en este caso como va a ser con solo agua, porque va a ser un pan rústico, va a ser mucho más fácil elaborarlo, pero nos va a servir para después elaborar panes más hidratados, más húmedos, pero que ya tengan algún tipo de ingredientes como mantequilla, huevos, azúcar. Pero en este caso va a ser mucho más sencillo y nos va a ayudar entonces en ese caso. Empezamos entonces, integrando los ingredientes secos, como siempre. Y ahora integramos los líquidos. Bien, entonces una vez que tenemos los ingredientes ya todo integrados en la masa, que habrán sido unos 2 minutos, si ustedes quieren hacer este paso con cuchara o espátula, no hay problema. Y ahora, muy sencillo, nos limpiamos las manos. Y ahora entonces dejamos reposar la masa media hora. Y como ustedes ven, esta masa está gruesa, está rugosa porque no está amasada. No se preocupen que se va como a amasar sola, entre comillas. Quiero introducir entonces, como dije al principio, el concepto de la alta hidratación de los panes. ¿Por qué llamo de alta hidratación? Porque tiene desde 70% de agua o más por kilo de harina. Entonces, en un kilo de harina vamos a tener 700 gramos o más de agua. ¿De qué va a depender? Y esto se los quiero decir muy claramente, va a depender del tipo de harina que tenga. En este caso yo tengo 800 gramos de harina común de trigo, harina panificable, y 200 gramos de harina semi-integral de trigo. Entonces la absorción es mayor porque es una harina de alta proteína y es semi-integral. También va a depender de la habilidad de cada uno, es decir, de cuánta habilidad tenga. Si uno es un principiante, le conviene empezar con 70% de agua. Yo en este caso tengo 78%, es decir, 780 gramos de agua para este kilo de harina. Y también va a depender de el tipo de pan que querramos hacer. Si queremos hacer un pan más hidratado con unos alvéolos, con una miga más abierta, le ponemos más agua. Si es que tenemos la harina adecuada y la habilidad adecuada. Pero entonces vamos a tener estos 3 factores. Y podríamos poner un cuarto factor que es la temperatura del agua. La temperatura del agua en este caso no tiene que estar tibia ni caliente, sino que tiene que estar incluso tirando a fría. Temperatura ambiente, y si su temperatura ambiente es muy cálida, les conviene tomar agua incluso de la nevera o de la heladera. ¿Por qué? Porque la temperatura influye en cómo absorbe. Si es muy caliente el agua, no lo absorbe, digamos, la masa queda muy húmeda y no se la puede trabajar. Entonces la temperatura es mejor que sea fría. Así que, teniendo en cuenta estas 4 cosas, podemos hacer este tipo de pan y fíjense lo sencillo que va a ser. Entonces lo tapamos y lo vamos a dejar reposar media hora. Una vez que reposó media hora, entonces vamos a espolvorear un poco de harina, un poco nada más, muy poquito, y la vamos a volcar sobre la mesa. Una vez en la mesa, entonces, la vamos a plegar. Nos ayudamos de la espátula y la vamos a plegar. Fíjense muy bien cómo lo hago. Y lo vamos a llevar al bol. Enharinamos un poquito el bol. No vamos a trabajar con amasados esta masa, sino con pliegues, solo pliegues. Y lo llevamos al bol. Y ahí lo vamos a dejar, en este caso, 1 hora. Entonces ya pasó 1 hora y fíjense cómo está la masa con solo haberla, como vimos, integrado los ingredientes. La plegamos a la media hora y ahora ya está. No solo que más crecida, sino que ya se nota como que está más lisa.
¿no es cierto? Y ahora vamos a repetir el paso anterior, que es plegarla sobre la mesa. Bien, entonces la plegamos como hicimos el paso anterior. Fíjense, ahora la masa ya está bastante más fuerte. Y vamos a dar otro pliegue. Fíjense lo fuerte que está ya la masa. Y la vamos a llevar a un bol más chico para que tome más volumen. La llevamos al bol y la dejamos fermentar nuevamente 1 hora. Entonces ya pasó un tiempo de fermentación. Les dije 1 hora, pero fue menos. Lo importante no es el tiempo, sino fíjense en cómo evoluciona la masa. En este caso, si se fijan, la masa, fíjense, estas burbujitas son importantes, porque si puede retener estas burbujas tan transparentes, quiere decir que la masa está evolucionando bien, porque está bien desarrollado el gluten. Entonces podríamos dejarla tal vez fermentar más tiempo, pero en ese caso el formado sería más difícil porque la masa se volvería más difícil de trabajar. Y ahora lo que vamos a hacer es ya a formar los panes. Y volcamos sobre la mesa. Vamos a formar entonces los panes, pero primero vamos a darle unos pliegues nuevamente para darle fuerza a la masa. Y vamos a dividir la masa en 2. Dividimos entonces en 2 la masa. En este caso fueron unos 910 gramos, o depende de la cantidad de agua que le hayan puesto. Vamos a pasar al formado. ¿Cómo hacemos? Primero vamos a hacer un preformado. Es muy importante el preformado para que el pan después no se le deforme. Entonces, un preformado sin hacer mucha tensión. Hacemos así, así, y luego así, y lo dejamos que repose y lo tapamos con plástico. 5 minutitos. Después de ese reposo, entonces, que reposó preformado, lo que buscamos es que se relaje la masa. Pasaron más de 5 minutos, yo dije 5 minutos, pero pasaron más de 5 minutos. Quizá unos 10-15 minutos. Lo que buscamos es que se relaje para poder formar los panes. Y a despegar un poco, nos ayudamos siempre de la rasqueta. Y vamos a terminar de darle forma. Ahí los coloco ahí para que se vea bien el proceso. Es muy sencillo. Le vamos dando fuerza. Si se fijan, no estoy desgasificando yo, sino que estoy simplemente plegándola para darle tensión. Y como esta masa está bastante hidratada, yo le voy a dar una segunda formadita así para que quede bien tensionada. Siempre tienen que buscar de que no se rompa. Entonces ahí queda bien tensionada. Es decir, que tiene que tener fuerza para que pueda crecer en la fermentación. Fíjense todas las burbujas que están saliendo, que se escuchan y que seguramente se están viendo también. Y ahí tenemos. Y vamos a formar 2 panes. Uno así, ovaladito, y vamos a formar otro más redondito, que lo podemos hacer así. Fíjense la masa, lo tierna, lo fuerte que está teniendo tanta hidratación. Y ahora vamos a pasarlo a fermentar. No lo vamos a poner en bandeja, porque si lo ponemos en bandeja, esto al tener tanta hidratación se aplastaría y quedaría una torta.
sino que lo vamos a fermentar en boles o lo que tengan. Digamos, yo por ejemplo tengo esto y esto que es un bol, y vamos a hacer dos pancitos, uno así alargadito y otro redondito y otro redondo, y van a ser panes bastante grandes. De 1 kilo de harina vamos a sacar 2 panes así grandes. Entonces al bol le ponemos un trapo, un repasador limpio, y les espolvoreamos un poco de harina para que no se peguen. Insisto, esto es muy importante porque si no se pegarían. Si lo ponemos directamente en la bandeja y lo dejamos fermentar ahí, se empezaría a aplastar y no quedaría bueno, no quedaría bien formado. Entonces lo levantamos y lo ponemos con el cierre, que sería este, hacia arriba, y ahí tenemos uno, y el otro lo mismo, el redondo, con el cierre hacia arriba, y ahí tenemos, y espolvoreamos un poquitito de harina para que no se pegue en el plástico que le vamos a poner arriba. Y ahí lo tenemos. Y lo dejamos fermentar a temperatura ambiente. Nuevamente serán unos 40 minutos, 60 minutos. Fíjense entonces cómo después de aproximadamente 1 hora los panes leudaron y todavía tienen bastante fuerza. Eso es importante. No leudaron al doble porque se nos pueden aplastar al tener tanta hidratación. Son un poco más frágiles. Entonces los pasamos a una bandeja del siguiente modo. Enharinamos un poquito el pan para que no se nos enganche en la mano. Y lo pasamos hacia la bandeja. Tenemos uno. Y tenemos el otro. Seguramente se van a tocar, pero bueno, tenemos un horno chico. Y podemos hacer, por ejemplo, con el mismo cuchillo del pan, un corte ahí. Y a este, por ejemplo, le podemos hacer un corte así y así, un corte en cruz. Y lo llevamos a horno bien fuerte. Ya salieron entonces del horno y los dejamos enfriar en rejilla. Esto está hace un tiempito. Fíjense cómo ya al enfriarse empieza a hacerse la costra, que se empieza a resquebrajar. Eso quiere decir que está muy crocantito este pan y livianito. Es un pan bastante grande, bastante importante. Así que ahora lo podemos cortar. Entonces, una vez que están fríos los panes, podemos ya cortar y comer. Fíjense lo que es este pan, lo tiernito que está, con una receta tan sencilla de harina, agua, levadura y sal. Podemos hacer un pan espectacular que hace acordar a las abuelas. A mí me hace acordar a mi abuela, por ejemplo, sus panes que hacían en su horno de barro. Fíjense lo tierno que es. Así que anímense a hacerlo porque es muy sencillo, y si no, yo estoy para responder dudas, consultas y para ayudarlos a todos a hacer muy ricos panes en casa.